Noches, hermanos, que Dios, el Señor nos continúe bendiciendo. Damos la gracia al Señor que nos da la oportunidad, ya que no podemos hacerlo a través del medio normal, pero por lo menos a través de la tecnología podemos llegar hasta ustedes con el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado tratando este tema de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Un tema tan importante. Ustedes me imagino que tienen allá su folleto para que puedan seguirme, pero la idea es, hermanos, que podamos avanzar, podamos entender un poco más lo que significa la iglesia y también lo que es la membresía de la iglesia. Yo quisiera orar antes para comenzar, pedirle al Señor la dirección, que es el Señor dirigiéndonos, ayudándonos. Padre, te damos la gracia por darnos un nuevo día, por poder venir delante de tu presencia, Señor. Qué bueno es saber que en medio del peligro, en medio de la incertidumbre, en medio de la situación que está viviendo el mundo, nosotros podemos descansar confiados en que el Dios soberano está en control de todas las cosas y que no acontecerá nada en nuestra vida que no sea aquello que tú has determinado que pase. Eso hace, Padre, que podamos descansar tranquilo, pues si la muerte llega, sabemos, Señor, que es una partida para estar contigo. Te pedimos que nos dirijas en esta noche, dándonos discernimiento y sabiduría del estudio de tu palabra, que es el Espíritu Santo, revelándonos la verdad en nuestro corazón y que tú estés con cada uno de nuestros hermanos, en todo lugar, Señor, que tu misericordia se extienda para tu pueblo. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nosotros estuvimos, ¿verdad?, viendo, estuvimos tratando el tema de la membresía de la iglesia. Estábamos en la página 18. Una de las cosas que veíamos, hermanos, es que hablábamos que para entender la iglesia local y sus miembros, ¿verdad?, veíamos puntos esenciales que hay aquí que nos hablan de la iglesia. Yo quisiera ver estos puntos, comenzando la página 18, ¿verdad? El primer punto que vimos, solamente lo voy a repasar, pero lo vimos en el estudio pasado. Este es nuestro segundo estudio que hacemos online. Dice: la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y Salvador. O sea, la esencia, hermano, el fundamento de la existencia de la iglesia está basada en ese mensaje, en lo que es el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo que veíamos era, hermano, que los cristianos están unidos o estamos unidos generalmente a iglesias individuales, ¿verdad? Pero que también estamos correlacionados, o sea, hay una relación que existe entre todas las iglesias que formamos entonces lo que es el pueblo de Dios o lo que es la iglesia universal. El tercer punto que veíamos es que los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia. Siempre que los cristianos se identifican de una forma colectiva como la iglesia. También veíamos, hermano, el cuarto punto era que los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Decíamos que esta es un poder y una identidad que no la tenemos cuando estamos individualmente por ahí. El otro punto era que el primer paso de la vida cristiana es siempre el bautismo. Normalmente, después que una persona, el Señor le encuentra y le salva, el primer paso que esa persona nosotros podemos ver que da es el bautismo. Otra cosa, hermanos, que veíamos era que a los cristianos se les manda a separarse del mundo y no a asociarse oficialmente con él. Eso ya está en la página 19 de su folleto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Entonces tenemos que tener una identidad, y esa identidad es que estamos separados de este mundo. Otro punto era, hermano, que la vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y la dirige. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y la dirige. Amén. En la página 20, pasando a la página 20, nosotros vemos otro punto que nos dice, cuando nos habla de la iglesia y la membresía, dice: a los líderes cristianos se les hace responsable por sus ovejas en particular. Esto fue otro punto que también
ahondamos, ¿verdad? Donde yo le decía que yo tengo una responsabilidad con cada miembro de la congregación bíblica cristiana, pero es una responsabilidad que no tengo con los miembros de otra iglesia local. Esa responsabilidad la tiene el pastor de esa iglesia. Pero también veíamos que así como el pastor tiene una responsabilidad, la Biblia dice que incluso tiene un día que dar cuenta delante de Dios como guardó del pueblo de Dios, también los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular. Un miembro de la congregación bíblica cristiana no tiene que someterse al pastor de otra iglesia, pero sí debe estar sometido al pastor de esta iglesia que soy yo. Es lo mismo, hermano, que un cristiano de otra iglesia no tiene que someterse a mí. Él se somete al pastor que está pastoreando esa iglesia. El otro punto, y por último, que veíamos era que los cristianos expulsan de la comunión a los falsos creyentes. Cuando en medio nuestro hay personas que se hacen llamar cristianos, pero su vida es una vida que no muestra por ningún lado que sea cristiano, sino que vive una vida mundana, entonces esa persona debe ser expulsada de la comunión de la iglesia. Amén. Entonces, esto nos hace ver, hermano, lo que es la membresía, la iglesia y su membresía. Dice aquí, dice, juntando todos los factores, hay una cosa que es obvia para nuestro comité de investigación en Jerusalén. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia, no ser cristiano llanero solitario, como decíamos. Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito pensando si va a unirse a una congregación. La gente se arrepiente y entonces son bautizados en la comunión de la iglesia. Amén. O sea, pasa a formar parte de esa comunión. Dice, el concepto de la membresía de la iglesia está presente en todo lo que leemos y en todo lo que oímos, y ninguno de nuestros informes muestra a un profesor de escuela dominical de pie ante una clase pidiendo a los asistentes buscar en la sección 12 de sus manuales la definición de la membresía de la iglesia. O sea, en otra palabra, hermano, es algo que queda sobreentendido. Amén. Ahora, hermano, estamos en la página 21 de su folleto, que es la 56 del libro. Dice, la definición de la membresía de la iglesia. Dice, pero todo lo de dentro y lo de fuera saben a quién se refieren cuando los cristianos hablan de la iglesia haciendo esto o lo otro. Nosotros cuando vemos, ¿verdad?, la iglesia en Jerusalén o la iglesia en Antioquía, que allí en Antioquía dice, se congregaron allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. O sea, identifica. En Jerusalén, ¿verdad?, dice, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Eso quiere decir que estaban identificados. Habiendo llegado y reunidos en la iglesia, refirieron cuán grande cosa había hecho Dios con ellos. Ellos llegan, ¿verdad?, van a dar un reporte de lo que había hecho Dios con ellos. Entonces, ¿quién se reúne en la iglesia? Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 26, en Hechos capítulo 12, versículo 1 y en Hechos 14, 27. Dice, de hecho, sencillamente no puede hablar acerca de una iglesia local sin hablar de su miembro. Sería como si tratara de hablar acerca de un equipo, una familia o una nación, y así hasta de un club sin hablar de su miembro, porque todas estas cosas son esos, sus miembros. Ahora, hermano, yo quisiera, hermano, que pasemos a lo que es la página 22 de su folleto, que es la número 59. El título allí es ¿qué es una iglesia? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Son dos preguntas ahí. ¿Qué es una iglesia? ¿Y qué significa ser miembro de una iglesia? Dice, ahora debemos dar un paseo por la Jerusalén del primer siglo. Dice, vamos a sentarnos en un bistro italiano en Washington, D.C. Un bistro italiano era un lugar, ¿verdad?, en aquellos tiempos donde en Italia usted podía sentarse, tomar cerveza, comer embutido, tomar un café y cosas así. Hoy es lo que se conoce como un restaurante de esos familiares humildes. Ahora dice aquí,
él hablando como si estuviera sentado allí. Dice, mi hermano y Carlos y yo habíamos terminado de comer y estábamos hablando acerca de la membresía eclesial. En ese momento, y es interesante, hermano, vamos a ponerle atención a esto. Dice, en ese momento Carlos me hizo una pregunta difícil. La pregunta que Carlos le hizo es esta: ¿cuál es la diferencia entre dos cristianos que pertenecen a la misma iglesia y dos cristianos que pertenecen a iglesias diferentes? O sea, vamos a sintetizarlo así. Por ejemplo, tenemos aquí a Marco y a Rodolfo, que son de la misma iglesia. ¿Cuál sería esa relación entre Marco, o la diferencia entre la relación de Marco y Rodolfo? O vamos a decirlo así, tomando al mismo Marco con un hermano de otra iglesia, vamos a decir el pastor Perdomo de la iglesia de Oranjestad. ¿Cuál sería la relación entre Marco y Perdomo, que pertenece a la iglesia de Oranjestad? Ahora, hermano, dice, esta es una pregunta fenomenal para llegar al corazón de lo que es la iglesia local y su membresía. Piensen ellos de la siguiente manera: Carlos es miembro de mi iglesia. Mi buen amigo Miguel, que también es cristiano, es miembro de una iglesia en la afuera de la ciudad. O sea, son hermanos de dos iglesias diferentes. Por tanto, la pregunta es, ¿en qué se diferencia mi relación con Carlos, que es de mi misma iglesia, en mi relación con Miguel, que es de otra iglesia? ¿Tengo diferentes obligaciones para con los dos amigos? Bueno, aquí comienza a hablar, hermano, de las cosas que son comunes, tanto a uno como a otro. Dice, seguramente nos diría que nosotros tres pertenecemos al cuerpo de Cristo, y eso es verdad, a la familia de Dios y a la iglesia universal. Además, los tres somos llamados a amarnos los unos a los otros, amén, a orar los unos por los otros, amén, a estimularnos los unos a los otros, amén, a exhortar el pecado e incluso a apoyarnos económicamente los unos a los otros cuando la ocasión lo requiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia que debería haber respondido a Carlos? Sí, con este hermano en la iglesia tengo esa misma relación, esa misma interacción que tengo con el hermano de otra iglesia. Dice, si no hubiera ninguna diferencia, entonces tendríamos que decir que la iglesia local simplemente no existe. Sería como decir que no hay diferencia entre la relación con mi esposa y la relación con otra mujer. Esto solo podría ser verdad si el pacto marital no existiera. Ahora vamos a ver, un poquito más abajo él dice, aquí tiene una pista, vamos a ver una pista. Dice, existe la posibilidad de aplicar la disciplina eclesial a Carlos, pero no a Miguel. O sea, Miguel, que de otra iglesia, en esta iglesia no se le puede aplicar la disciplina, pero a Carlos sí. El Señor Jesús me ha dado una autoridad judicial y oficial en la vida cristiana de Carlos, que no me ha dado en la vida de Miguel. Para entender lo que significa esta autoridad judicial, necesitamos preguntarnos qué son la iglesia local y sus miembros. Este es el objetivo de los dos capítulos siguientes y son los dos capítulos más importantes del libro. Ahora, hermano, la iglesia dice institucional y orgánica, viendo la iglesia de estas dos ópticas. Dice, hay por lo menos dos maneras en que podemos responder a la pregunta de qué es una iglesia local. Podemos responder a la pregunta orgánicamente o institucionalmente. Cuando hablamos de orgánicamente, hermano, podemos considerar los huesos, o la carne o los huesos. Dice, a la gente en la actualidad le encanta hablar orgánicamente. La carne es blanda, complaciente y hermosa, pero la verdad es que ver la carne sin los huesos no es un espectáculo muy agradable que digamos. En realidad necesitamos ambas, lo que quiere decir que la iglesia tiene que ser institucional y tiene que ser orgánica. Y pone como ejemplo, hermano, la analogía del matrimonio, ¿verdad? Que si fuera solamente que fuéramos a hablar de una forma orgánica y no institucional, hablaríamos de todas las cosas maravillosas que suelen hacer la pareja: vivir juntos, construir un hogar, tener intimidad marital, tener hijos, compartir confidencia y muchas otras cosas más. Dice, estas son las actividades maravillosas que asociamos con la relación matrimonial.
Dice, por el contrario, hablar del matrimonio de una forma institucional es hablar de las cuestiones que nuestra cultura entiende cada vez menos y que están empezando a pasar por alto. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando diríamos que era orgánica, en esta pareja que deciden convivir solo, pero que no hay ningún compromiso institucional. Entonces la iglesia no es así. Nosotros vemos, ¿verdad?, que para que haya un matrimonio, una de las cosas que podemos ver es que nos dicen, ¿verdad?, y lo hemos escuchado, debíamos de grabárselo a los matrimonios para que lo guarden y lo escuchen siempre. Nos hemos reunido hoy delante de Dios y en presencia de esta compañía, ¿para qué? Para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. Ese hombre y esa mujer podían haber estado viviendo en una forma orgánica, pero aquí lo que están haciendo es unirlo en una forma institucional. Dice, si alguien conoce algún motivo por el que estas dos personas no deban casarse, bueno, nosotros lo sabemos, hable ahora, calle para siempre. Con este anillo yo te desposo, ¿me entiendes? Y el pastor o el que lo está casando al final dice, yo os declaro marido y mujer. Dice, detrás de todas estas frases occidentales se encuentra el concepto de lo que la Biblia llama una sola carne, y que nosotros llamaremos pacto matrimonial. Este pacto es el esqueleto, es la estructura de norma que permite una base para la relación, estructura que separa la relación de un hombre con su mujer de la relación con todas las demás mujeres, y viceversa. Es el buen pozo que provee de agua fresca para la vida marital. Amén. Una de las cosas que nos dice, ¿verdad?, al final de la página 23, que quiero que lo veamos, es, hermano, dice, tanto las normas como las actividades han sido ordenadas por Dios, huesos y carne. O sea, lo mismo se aplica a la iglesia local. Entonces, página 24, Jesús y el reino. Dice, vamos a empezar con la descripción institucional, los huesos y el pozo de agua. Esto es lo que la gente hoy se pierde o evita más a menudo, la unión de relaciones que convierten al instante a un grupo de cristianos ordinarios en una iglesia local. No es una unión hasta que la muerte os separe, pero es algo como demuestra la posibilidad de aplicar la disciplina eclesial. No es verdad como el matrimonio, que hasta que la muerte nos separe, pero sí hay un vínculo que une cuando somos parte de esa iglesia. Dice, en el capítulo 1 llamamos a la iglesia local puesto fronterizo o embajada. Dice, voy a ser más específico. Aquí tiene mi definición institucional de la iglesia local en una sola frase. ¿Qué es una iglesia local entonces? La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos, como son la Santa Cena y el bautismo. Dice más adelante, Jesús menciona la palabra iglesia 2 veces en los evangelios. Dice, y 49 veces la palabra reino solo en el Evangelio según San Mateo. O sea que el Señor habló más del reino que de la iglesia. Sin embargo, dice, la carta de Pablo menciona la palabra iglesia 43 veces y la palabra reino 14 veces. Jesús habló del reino, Pablo habló de la iglesia. Ahora, ¿y eso por qué? Dice, mi respuesta te va a sorprender, pero es el enfoque de Jesús en el reino lo que establece la iglesia como una institución. Pablo escribe más en términos de iglesia orgánica, la cual consideraremos en el capítulo siguiente. Dice, ¿qué tiene que ver el reino de Cristo con la iglesia? Nosotros vemos, hermanos, que aquí nos habla, ¿verdad?, del reino de Israel, que era el reino que debía representar, ¿verdad?, lo que era el pueblo de Dios en este mundo.
Pero dice, era un reino con un territorio, ¿verdad? Definido. Dice, los ciudadanos de este reino tenían una tarea diferente a la de los otros reinos, especialmente importante para hacer. ¿Cuál era? Israel debía representar a Dios en la tierra. Y nosotros vemos, hermanos, que Dios en su palabra mandó un comunicado, como dice aquí, diciendo a las demás naciones que Israel era suya, que Israel era diferente a todas las demás naciones. Y que las naciones debían mirar a Israel para saber cómo era Dios. Ellos debían ver allí si Dios era misericordioso y misericordia, si Dios era justo o injusto. Debían ver a Dios en este pueblo, hermano. Pero, hermano, el pueblo de Israel falló en esa representación. Dice, entonces apareció un hombre llamado Jesús, quien dijo por lo menos 4 cosas que tambalearon el reino. Lo primero que dijo Jesús fue que Dios iba a desechar a Israel como nación. Ellos estaban perdiendo el derecho a representarlo. Mateo 3, 9 al 12, capítulo 8, versículos 11 y 12. Lo otro, hermano, que el Señor dijo lo segundo fue que Jesús sería ahora quien representaría al Padre Celestial. Mateo 3:17, Mateo 11:27 y Juan 14:9. En realidad él era Dios mismo y la imagen perfecta del Dios invisible. O sea, Dios se manifestó al hombre en la persona de Jesucristo. El punto número 3 era que Dios estaba estableciendo un reino, pero no un reino geográfico como Israel, sino como su autoridad sobre un grupo particular de personas. Este reino era para personas que se arrepentían, que eran pobres en espíritu y humildes como niños. O sea, Israel ocupaba una región geográfica. El pueblo de Dios, ahora Dios ha escogido de todo el planeta Tierra personas para representarlo. Dice la número 4, los ciudadanos de este reino que él compraría a través de su muerte en la cruz, se unirían a él en la tarea de representar a Dios en la tierra. Dice, pero claro, un reino como este, sin territorio o frontera geográfica, tenía un importante dilema político. Cualquiera podría afirmar que era ciudadano del reino, y eso es verdad, hermano. Los judíos estaban bien identificados. Ahora los cristianos, hermano, cualquier loco viejo se levanta por ahí diciendo que es cristiano. Y Jesús predijo que toda clase de impostores lo harían. Usted lo puede ver en Mateo 7, 21 al 23, Mateo 24, 5, 25, 44 al 45. O sea que se iban a levantar un bando de falsos como hay ahora. Y no podemos, hermano, nosotros vamos a identificar que son falsos por su forma de vivir. Dice, esto a su vez causó un quebradero de cabeza en las relaciones públicas. Tales impostores desprestigiarían el nombre del rey. Recuerda que este reino era en teoría para personas que se arrepentían, que eran pobres en espíritu y humildes como niños. Iban a ser un tipo nuevo de sociedad. Pero sí, literalmente, todo el mundo empezaba a afirmar por su propia cuenta que era ciudadano. Iba a ser un lío increíble. Olvídate de ninguna nueva sociedad. Los ciudadanos de la administración anterior estaban identificados por el hecho de vivir, como decíamos, en una zona en particular. Y cuando dejaron su tierra, aún tenían ciertas cosas que lo identificaban o lo caracterizaban, como la circuncisión, como el guardar el día de reposo, varias restricciones alimentarias, ¿verdad? Pero ¿cómo identificarían ahora, hermano, a los hijos del reino, a los cristianos? Si no había territorio, no había frontera.
Dice una pausa desde el gabinete de la prensa de la Casa Blanca. Estamos en la página 26 del folleto, que es la 67 en el libro. Dice, vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de continuar con el relato del reino. Piensa en lo que está en juego, en el debate global de la membresía de la iglesia. Lo que está en juego, hermano, es que estamos hablando de representar a Dios mismo en el planeta Tierra. Usted y yo, como cristianos, cuando decimos ser cristianos, identificamos a Dios mismo, identificamos a Jesucristo en la tierra. Dice, esa era la tarea de Israel, ¿verdad? Dice, pero date un paseo por el recinto de cualquier facultad de la actualidad y escuchará la misma respuesta. Nadie puede afirmar que representa a Dios, pues eso es exactamente de lo que estamos hablando. Yo quiero, hermano, que pasemos ahora a la página 26, pero ya en la parte final. Dice la parte final, ya casi terminando, dice, representar a Jesús también es una labor trascendental. De hecho, Jesús, como vimos en el capítulo 1, tiene más poder y autoridad que el presidente, ¿verdad? Usted lo sabe, hermano. El Señor Jesucristo tiene más poder, y no que tiene más poder, tiene todo poder y autoridad. Y la autoridad que tiene el presidente es una autoridad que el Señor se la ha prestado, pero toda la autoridad es del Señor. Sus palabras nunca fallan, sus decisiones tendrán un impacto en toda la eternidad. Jesús, dijimos, tiene el imperio, y el imperio universal. Dice, tengo la impresión de que la mayoría de los cristianos no se han parado nunca a pensar, página 27 de su folleto, si es legítimo o no que ellos afirmen hablar por Jesús. ¿Se ha puesto usted, hermano, a pensar en ello? Dice, desde la caída de la raza humana, los seres humanos nos hemos creído con el derecho de hacer lo que nos apetece. Y hemos llevado ese sentimiento de autonomía al mismo corazón de nuestro cristianismo. La verdad es que los seres humanos no tienen el derecho de hacer nada fuera de la autorización expresa de Dios. Y se sucede lo mismo con el reino de Jesús. Solo podemos actuar con legitimidad donde Él nos ha dado permiso para hacerlo. Un ser humano por sí mismo no puede decidir de repente que pertenece al reino de Jesús, y que por tanto tiene el derecho de representar oficialmente a Jesús ante el planeta Tierra. Dice, a ti no se te ocurriría asegurar que representa al presidente. Y hablando del presidente de un país o a la ministra de aquí de Aruba. ¿Por qué lo iba a hacer tratándose del rey de todos los presidentes? Si tú no puedes darte ese derecho con un presidente voluble, débil, pecador, ¿qué nos da el derecho, hermano, para decir que tratándose del rey de reyes y señor de señores? Dice, bien, pues esa era la ilustración que quería utilizar. ¿Cuál es la moraleja? Que es igual de presuntuoso afirmar que tiene la autoridad de representar al Rey Jesús, el Hijo Divino, que afirmar que tiene la autoridad de representar al presidente de los Estados Unidos. Dice, el cuento continúa, la llave del reino. Estamos en la página 27. Dice, volvemos ahora a nuestro cuento del reino de Jesús, sin territorio o frontera geográfica. El reino del Señor, hermano, es un territorio que no lo limita, frontera geográfica que no lo limita a un territorio. Dice, ¿quién tiene la autoridad para declarar públicamente quién es el ciudadano y quién no lo es de ese reino? Para empezar, Pedro y los apóstoles. Dice, llegó un día en el que Jesús advirtió a los apóstoles que no confiaran en la enseñanza de los líderes de Israel, o sea, de los fariseos y los saduceos. Mateo 16, 1 al 12.
el tiempo de su oficio había caducado y abandonarían el Capitolio en breve, llevándose en caja el contenido de su escritorio. Jesús le preguntó entonces, ¿quién decían que era él? Pedro, probablemente en nombre de todos los apóstoles, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús confirmó la respuesta de Pedro, diciéndole que se lo había revelado su Padre, que está en los cielos, y a continuación dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Dice, esta es la primera de las dos veces que Jesús utiliza, en todo lo que Jesús utilizó 2 veces solamente, la palabra iglesia. Aquí está hablando acerca de la iglesia universal, la asamblea de todos los cristianos de todos los tiempos que se reunirían al final de la historia. Jesús es quien concluirá esa asamblea de los tiempos finales. Jesús construye su iglesia. ¿Cómo lo hará? Lo construirá sobre esta roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca es esa? Dice, los teólogos han debatido por largo tiempo si la roca es Pedro o es la confesión de Pedro. De hecho, creo que debemos aceptar ambas interpretaciones. El teólogo Edmund Clowney dice que la confesión no puede separarse de Pedro, ni Pedro puede separarse de la confesión. Jesús no construirá su iglesia sobre palabra, ni sobre personas, sino sobre personas que creen en el Evangelio verdadero. Por ejemplo, que el Verbo fue hecho carne. Jesús construirá su iglesia sobre personas que confiesan con su boca. Así que Jesús dio a Pedro y a los apóstoles la llave del reino, las cuales dieron a Pedro la autoridad de hacer lo que Jesús acababa de hacer con él, actuar como representante oficial de Dios en la tierra para confirmar confesiones y confesante verdadero del Evangelio. Dice, es un tema fascinante descubrir la interacción en este pasaje entre el cielo y la tierra. Pedro declaró correctamente quién era Jesús, y Jesús contestó a Pedro que su respuesta venía directamente de su Padre en los cielos. A pesar de que Jesús estaba en la tierra, hablaba en representación del cielo. Entonces, al instante siguiente, autorizó a Pedro para hacer lo mismo, representar lo que era atado y desatado en los cielos, atándolo y desatándolo en la tierra. Dice, algunos eruditos bíblicos hablan acerca de atar de rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular y bajo qué circunstancia. Básicamente, Jesús otorgó a los apóstoles esta clase de autoridad, la autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo. ¿Es esta confesión verdadera? ¿Es este confesante sincero? Dicho en otra palabra, los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por tanto representaba al cielo. Que es lo mismo en la iglesia, hermano. La iglesia tiene la autoridad de verdad, la autoridad celestial para declarar quién es creyente y quién no es creyente. Y que ese creyente entonces es parte de la membresía de la iglesia. Dice, con esto no quiero decir que Jesús estableciera un programa de membresía eclesial en Mateo 16, pero sin duda alguno estableció la iglesia. Y la iglesia está formada por miembros, la cual es su miembro. Y le otorgó la autoridad de la llave para que continuaran construyéndose a sí mismo, para que utilizaran de manera eficaz la autoridad de recibir y de expulsar miembros. La autoridad de la llave es la autoridad de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto. Es ver si la confesión es sincera, si es real la conversión, si la persona realmente ha decidido vivir para Dios. Dice 2 capítulos más adelante, cuando Jesús utiliza la palabra iglesia por segunda vez, que es la última vez,
Dice, vemos esa llave en acción. Y ahí está, la llave en acción es cuando una persona cae en pecado. Dice, por tanto, eso es verdad, Mateo 18, 15 al 20, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, o sea, lo ha ganado, lo ha restaurado, todo bien. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, o sea, si tampoco quiere oírte con estos 1 o 2 testigos, entonces dilo a la iglesia. Y si tampoco quiere ir a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano, por uno que nunca fue cristiano, o sea, quítale la membresía a la iglesia. Y ahí el Señor dice, de cierto os digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esa es una autoridad para la iglesia, no para usted individual que esté atando y desatando. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 18, 15 al 20, como le decía. Dice, el pasaje empieza con el ejemplo de un hermano, de un supuesto hermano, que ha pecado, ha caído en pecado, y su pecado no concuerda con su confesión de fe, o sea, contradice su confesión de fe de que es cristiano. Jesús entonces recomienda 4 etapas de confrontación. En la primera etapa la confrontación se mantiene en privado, ve tú solo. En la segunda etapa la confrontación se abre para incluir a 2 o 3 testigos. En la tercera etapa se involucra toda la iglesia. Y la cuarta etapa es que si él no da muestra de arrepentimiento, está mostrando que no es un creyente y debe ser expulsado, se debe expulsar a la persona de la comunidad cristiana y tratarlo como a un no creyente. Esto se suele llamar disciplina eclesial o excomunión, hermano. Quiere decir que la persona puede venir a la iglesia, puede cuando hay servicio venir, puede sentarse ahí, puede escuchar los mensajes, puede, ¿me entiende?, cantar, adorar junto con ellos, pero nosotros lo vemos como un gentil, como un pecador más, como un inconverso que ha venido a compartir con nosotros en el servicio. Dice en la página 29, hermano, la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y por tanto representa el cielo. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia, hermano. La iglesia local. Esa autoridad se la ha dado el Señor. Dice, Jesús ha autorizado, página 29, a la iglesia local para confesarse frente a un confesante, para colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo. ¿Es esta confesión verdadera? ¿Es este confesante sincero? Dice, es lo mismo que Jesús hizo con Pedro, es lo mismo que la iglesia local hace cuando utiliza los sacramentos establecidos en los capítulos 26 y 28, la cena del Señor y el bautismo. Dice allá en la parte final de la página 29 de su folleto, hermano, que es la página 75 del libro, dice, en el capítulo 1 dijimos que la autoridad dada al Estado, o sea, al gobierno, se ve claramente en su capacidad de terminar con la vida de una persona. Un gobierno, hermano, el rey, el presidente, la autoridad, hermano, tiene la autoridad dada por Dios, ¿verdad?, para quitar la vida de una persona. Dice, del mismo modo, la autoridad dada a la iglesia en el reino de Cristo se ve claramente en su capacidad
de expulsar a una persona de su ciudadanía en ese reino. O sea, la iglesia tiene, usted puede decir, bueno, no, la iglesia tiene la autoridad. Si usted ha dado muestras, si usted ha vivido una vida, no como hacen muchos por ahí, ¿verdad? Porque el hermanito no está dando la ofrenda o el diezmo, porque el hermanito cuestionó cómo se está utilizando el diezmo. No. Es que la persona ha tenido una forma de vida y una conducta que contradice lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Dice la página 30 comenzando, dice, esta autoridad es la misma que es ejercida cuando están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Mateo 18:20. Y se bautiza a una persona en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Reconociendo a la persona como un discípulo oficial e identificado. Por tanto, cuando se trata de un discipulado cristiano con Cristo, la iglesia local es la autoridad cristiana más alta en la tierra. Es la autoridad cristiana más alta en la tierra. Amén. Y dice, y no es una autoridad absoluta. No quiere decir que la iglesia tenga un poder absoluto. Dice, de la misma manera que el Estado tampoco tiene un poder absoluto. Dice, pero Cristo quiso que los cristianos se sometieran a la supervisión de las iglesias locales en virtud de la entrada como ciudadano en su reino. Amén. Ahora, hermano, una pregunta es, ¿ejercerá la iglesia local la llave perfectamente? ¿Qué hora? 41 minutos. No. ¿Cometerá error igual que cualquier otra autoridad establecida por Jesús? Comete errores. Sí, hermano, como tal, la iglesia local es una representación imperfecta de la asamblea de Cristo, del final de los tiempos. Pero el hecho de que cometa errores, igual que los presidentes y los padres hacen, no significa que no tenga un mandato revestido de autoridad. ¿Quiere decir esto que lo que hace una iglesia local en la tierra realmente cambia la posición de una persona en el cielo? No. La labor de la iglesia es igual que la de un embajador o la de una embajada. Recuerda lo que dije acerca de visitar la embajada de los Estados Unidos en Bruselas cuando caducó mi pasaporte. La embajada no me hizo ciudadano, pero la confirmó de una manera que yo solo podría haber hecho. Lo mismo ocurre con la iglesia local. O sea, hermano, usted puede ser cristiano. La iglesia no, como dice aquí, la iglesia no cambia la posición de que usted sea cristiano, no, pero su forma de conducta sí debe mover la iglesia a identificarlo a usted, no como un cristiano, sino como un mundano más. Y sanear, hermano, la membresía de la iglesia, el buen orden de esto, hermano, va a llevar a 2 cosas. Primeramente, que el nombre de Jesucristo no sea blasfemado por personas que se hacen llamar cristianas, pero que viven una vida de perversidad y engaño, una vida de mundanalidad. Es lo primero. Y lo segundo, hermano, que también nosotros cuidamos la iglesia. Qué penoso es, hermano, cuando por ahí hay alguien que se identifica como de X iglesia, vamos a decir de esta iglesia, la Congregación Bíblica Cristiana, y está haciendo cosas que no son adecuadas, y alguien dice, pero él es de tu iglesia. Pero él se congrega en tu iglesia, pero él es un hermano de la iglesia tuya. Porque la gente lo ve así, la gente misma del mundo ve a una persona que se congrega en una iglesia como parte de esa iglesia, como un miembro de esa iglesia. Entonces, hermano, la membresía nos ayuda a cuidar la salud espiritual de la iglesia, pero también a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermano. Y que Dios nos ayude. Vamos a dejarlo ahí, hermano. El próximo miércoles estaremos pasando. Vamos a tratar de que sea el mismo miércoles, de que no nos pase como nos pasó ahora, que lo estamos pasando el jueves, pues con toda esta situación del coronavirus estamos como un poco desubicados del tiempo. Pero, hermano, la idea es que usted pueda estudiar bien este material. Esto que le estamos dando es simplemente, hermano,
una orientación para que usted tome el folleto y usted lo lea completo y lo estudie. Que Dios le bendiga, hermano. Padre, te damos la gracia por darnos la oportunidad. Que sea tu bendición, que sea tu, Señor. Mi ruego es, Padre, que tú alumbres los ojos del entendimiento de la iglesia y que podamos llegar al conocimiento de la verdad, que podamos profundizar cada día más en la verdad, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Que sea tu bendición sobre nosotros, Señor. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén.